por esta exponencial, pero esta exponencial tiene este parámetro, ¿sí? Este parámetro es la contribución de la señal directa con la señal alterna, o sea, la suma de las dos, ¿cierto? Entonces, esto va siendo voltaje base emisor, ¿sí? Más voltaje base emisor en alterna, ¿sí? Este es un minúsculas sobre voltaje térmico. Entonces, ustedes saben que esto es igual a IS, ¿sí? Esto lo puedo sacar, ¿sí? Esto te queda una exponencial. Voltaje térmico por esta exponencial. ¿Sí? Entonces tengo esta contribución en directa y esta contribución en alterna. Pero fíjense ustedes que esto, ¿qué es esto? Que está aquí. Y ese por esto, por este voltaje. Pues esto es esta corriente de acá, ¿no? Es la corriente en directa. ¿Sí? Es la corriente en directa. ¿Sí? Aquí no hay nada alterno. Esto es la corriente en directa. Entonces esto es IE. ¿Sí? Entonces esto es IE. ¿Sí? Esta es la corriente en directa. ¿Sí? O sea, en este caso de acá, bueno, en este circuito de acá que lo calculamos, pues esa corriente va siendo la IE, que es igual a la IC, 1.1 miliamperios en este circuito, ¿sí? Entonces, esa sería la corriente en directa por esta exponencial. Entonces, fíjense que la distorsión de esta corriente yace en que esto no es lineal en el voltaje, ¿sí? Esto no es lineal en el voltaje alterno. Es una función exponencial. Entonces, obviamente, la señal de acá pues, va a salir con fluctuaciones, ¿sí? Lo que sale acá pues, va a salir con distorsiones debido a que esto no es una función lineal con EB, ¿sí? Con B, con el voltaje base emisor en alterna. Entonces, lo que vamos a hacer es una expansión de Taylor. ¿Listo? Entonces, IE corrito o barrita es IE multiplicado por qué cosa. Entonces expandamos esta función en series de Taylor. Esto sería 1 más voltaje base emisor, ¿sí? Sobre voltaje térmico, ¿sí? Sobre voltaje térmico más 1 sobre 2 factorial por voltaje base emisor sobre voltaje térmico, todo esto al cuadrado, más términos adicionales, ¿sí? Más términos adicionales. Entonces, fíjense, hasta aquí la función es lineal porque tiene un exponente 1 en el voltaje. Pero de aquí para acá hay contribuciones no lineales. Por ejemplo, esta es una cuadrática, después va a salir un término cúbico, después cuártico y así sucesivamente. Entonces, la causante de la distorsión es el aporte de lo que está acá, ¿sí? Ahora, si esta señal es muy pequeña, o sea que, en otras palabras, muy pequeña con respecto a qué, preguntémonos. O sea, si este término es muy pequeño, o sea muy pequeño, sea menor a 1, ¿sí? Si este término que está aquí es menor a 1, entonces ustedes saben que los números que son menores a 1, bueno, obviamente menores a 1 y bueno, que esté entre menos 1 y 1, ¿sí? ¿Sí? Ustedes saben que en ese rango de valores, si yo elevo ese número al cuadrado, pues te da un número más pequeño. Y si ese número lo vuelvo y lo elevo a la 3, pues te da más pequeño. ¿Sí? Entonces, supongamos que el voltaje base emisor sobre el voltaje térmico sea 0.9. Entonces, escribamos acá 0.9. ¿Sí? Eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, fíjense que te da 0.8, que es más pequeño a 0.9. O sea que este término
es más grande que este término, ¿sí? Y el término que sigue acá es un término elevado a la 3, entonces sigue, supongamos que lo vamos a elevar a la 3. Entonces ese término aún es más pequeño, 0.7. Y así sucesivamente. Los términos más grandes son mayores van a ser contribuciones pequeñas en comparación a esta. Entonces, en ese caso podemos tirar esto, ¿sí? Cuando esto es menor a esto, ¿sí? Coloquémosle mucho menor, ¿sí? Porque igual si queremos, queremos eliminar exactamente que esto sea seguro, más seguro de eliminar esto, pues coloquémoslo mucho menor a 1, ¿sí? Y acá pues también mucho mayor a -1. Entonces, por ejemplo, la práctica nos dice que pues por ahí que este voltaje sea, no sé, el límite creo que es, si el voltaje térmico a temperatura ambiente es 25 milivoltios, entonces pues esta señal, la señal, por ejemplo, pico a pico, ¿sí? De este pues debería ser por ahí aproximadamente unos 10 milivoltios, ¿sí? Si estos son 25 milivoltios, pues este debería ser máximo unos 10 milivoltios. O sea que podríamos amplificar señales sin que la distorsión se note, sí, por lo menos hasta 10 milivoltios. ¿Sí? Entonces, si esto es así, si la señal máxima pues es 10 milivoltios, ¿sí? Tiene que ser aproximadamente esto, o sea, el valor máximo, ¿sí? O sea, puede ser menor o igual a esto. ¿Sí? Coloquémosle menor o igual. Menor o igual, para que podamos tirar todos estos términos de acá. ¿Sí? Entonces, si los tiramos, entonces lo que tenemos es lo siguiente. IE, pues va siendo IE por 1 más el voltaje base emisor en alterna sobre el voltaje térmico. Y esto es una aproximación porque estamos truncando la serie de Taylor. Entonces fíjense que ahora esto ya es lineal, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es, si hacemos distributiva, tengo este por este, pues IE, y este por este, pues me va a dar más IE sobre BT por el voltaje base emisor. Y nosotros sabemos que esto es una contribución, ¿sí? Una contribución de la corriente en directa más la corriente en alterna, ¿sí? Por lo tanto, comparando, sabemos que pues este es igual a este y por lo tanto este tiene que ser igual a este. O sea que tenemos que la contribución en alterna pues va siendo ¿sí? Va siendo esto. Esta es la corriente en alterna, ¿sí? Al truncar la serie de Taylor, lo que hemos hecho es aproximar esta corriente de forma lineal con este, ¿sí? Fíjense que, supongamos, esto aquí es IE más IE, ¿cierto? Este, pues, es este multiplicado por 1. Este por 1, pues te da IE. Se va con este y te queda que la corriente en alterna, pues va haciendo todo esto que está acá. Entonces, fíjense que esto tiene contribuciones a primer orden, a segundo orden, a tercero y así sucesivamente. Al cortar esto, pues lo único que hemos hecho es aproximar esta corriente. O sea que la corriente es aproximadamente esto, ¿sí? Es esto, la corriente en alterna. O sea que no tiene términos cuadráticos, ni cúbicos, ni nada de esas cosas. Solamente tiene términos lineales. Ahora esto ya es lineal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va linealmente con el voltaje, ¿sí? Si este aumenta, este también aumenta de forma lineal. Y entonces aquí ya no voy a tener una señal distorsionada, ¿sí? Porque va linealmente. Si este aumenta 5, pues entonces este aumentará en proporción a esos 5. Y si este disminuye 5, pues este va a disminuir en la misma proporción. O sea que aquí ya voy a tener una señal que no tiene distorsión. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí hemos hecho esto. Pero ¿qué más hemos hecho? Por ejemplo, nosotros sabemos que IE, por ley de Ohm, ¿sí? En este caso, como es lineal en B, pues puede aplicar la ley de Ohm, pues es igual a la resistencia, en este caso como es lineal, ¿no? Ojo que
que el diodo no obedece la ley de Ohm, ¿sí? Porque esto no es lineal. Pero en este caso, como estamos aproximando esa gráfica a una parte lineal, entonces ahí sí va a cumplir la ley de Ohm. Entonces esto pues va a ser igual en esta aproximación al voltaje en alterna sobre la resistencia RE'. Vamos a colocarle RE'. Y si nosotros comparamos esta ecuación con esta ecuación, podemos deducir que la resistencia RE' pues, es el inverso de esto, o sea, es BT sobre IE. Y esto es igual a 25 milivoltios sobre la corriente IE en directa. ¿Listo? Esta es la resistencia del diodo, base emisor. ¿Sí? Resistencia del diodo base emisor. ¿Sí? Esa va a ser la resistencia del diodo base emisor. Entonces, una vez aclarado eso, nosotros podemos hacer un análisis en señal alterna, ¿sí? ¿Cuáles son los modelos para señal? ¿Cómo voy a reemplazar mis transistor? ¿Sí? Entonces, vamos a describir dos tipos de modelos, ¿sí? El modelo T y el modelo Pi. El modelo T ¿sí? El modelo T es básicamente hacer esto. Esto es el modelo T en alterna, ¿no? En directa yo ya se los mostré. En alterna, bueno. Entonces, aquí tengo mi transistor. ¿Sí? Aquí tengo mi transistor. Aquí está el colector, aquí está el emisor y aquí está la base. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí va a entrar una corriente de base. Ojo, todo esto es en alterna. No estamos teniendo en cuenta la señal directa. Aquí va a pasar una corriente de colector. Por eso lo escribe en minúscula, ¿sí? Es solo en alterna. Y aquí va a pasar una corriente de emisor. Pues esto es equivalente a tener lo siguiente. El colector pues se va a comportar como una fuente de corriente, ¿sí? En alterna. Una fuente de corriente. IC. Y el emisor pues va a ver la resistencia, ¿sí? La resistencia de emisor. O sea, esto va a ser RE'. Y aquí va a pasar una corriente de emisor. Y aquí va a entrar una corriente de base. Entonces, este es el modelo T. ¿Sí? El diodo base emisor, en el emisor va a haber una resistencia RE'. ¿Por qué en el emisor? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en el emisor? Bueno, porque todo el análisis que hicimos fue para la corriente de emisor. ¿Sí? No para la corriente de base. Entonces, pues claramente, pues si este es un análisis, nosotros hallamos esa resistencia en base a una gráfica corriente de emisor con voltaje base emisor, pues obviamente esa tiene que ser una resistencia que está en el emisor. ¿Listo? Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el diodo? ¿Por qué justo como en el modelo T que vimos de corriente directa, aquí aparecía un diodo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, es que ese diodo es en directa. Ese diodo ya está polarizado. ¿Sí? Estamos en este punto. Este valor de aquí es aproximadamente 0.7. Ese diodo ya lo utilizamos, ya lo polarizamos en directa. ¿Sí? Lo polarizamos. Entonces el diodo va, pero en la representación en el modelo T, pero de corriente directa. ¿Sí? Porque ya está polarizado. Si colocáramos un diodo aquí, quiere decir que el diodo tiene que ser polarizado por la corriente, por el voltaje alterno. Y eso no es cierto. Aquí el voltaje alterno no polariza ningún diodo. El que lo polariza es la señal directa. ¿Sí?
Mientras la señal directa te polarice el diodo, lo vamos a quitar de la señal alterna. Y simplemente vamos a colocarle la resistencia del diodo. ¿Sí? Entonces, esto en alterna. Acuérdense que el análisis en alterna se puede separar del análisis en directa. ¿Cómo sería el modelo T en directa? Recordemos, pues una fuente de corriente, ¿sí? Aquí sería IC mayúscula y aquí iría el diodo, ¿sí? Y aquí iría IE mayúscula y aquí iría IB, ¿sí? Entonces, esto sería, el diodo está en directa. Esto, en directa tenemos que polarizarlo y aquí te va a caer el voltaje, que es este que está acá, ¿sí? Entonces el análisis, el transistor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el análisis del transistor? Pues sería este más este, ¿sí? La contribución en alterna más la contribución en directa y ya está, ¿sí? Y sabemos que esos dos análisis son independientes, entonces de ahora en adelante nosotros vamos a analizar nuestros circuitos de forma independiente. Vamos a analizar nuestro circuito para alterna, nos dará algún resultado, y nuestro circuito para directa, ¿sí? Son dos cosas que podemos analizarla por aparte. ¿Listo? Debido al principio de superposición de los voltajes y también por la demostración que les hice en un video anterior, ¿sí? Sobre la independencia de la señal alterna de la directa. Bueno, entonces este es el modelo T, ¿sí? Para alterna, este que está acá. Y este sería para el modelo T para directa, ¿sí? Nosotros antes habíamos visto este modelo solamente en directa, el modelo T. Ahora veamos cuál es el modelo Pi. Se llama modelo Pi. ¿Sí? El modelo Pi va a ser de la siguiente forma. Este transistor por aquí viene pues una corriente de base, por aquí viene una corriente de colector, por aquí viene una corriente de emisor, ¿sí? Pues va a ser equivalente al siguiente circuito. Bueno, escribí así. Bueno. Coloquemos aquí resistor. ¿Listo? Ahora RE' es, ahora la resistencia que está en el emisor ahora está en la base, ¿sí? Pero esta resistencia en la base pues va siendo beta veces RE'. ¿Se acuerdan lo que nosotros decíamos? ¿Sí? ¿Cómo vería cuál es la resistencia que vería la base? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Pues la resistencia de la base pues va siendo beta veces lo que ve en el emisor. Y aquí lo que ve en el emisor es una resistencia RE'. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos pasar esa resistencia a la base, pues entonces tenemos que multiplicarlo beta veces. Esta es la resistencia o la impedancia que ve la base en el transistor. ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Y este es, aquí pues es IC, ¿sí? Por aquí viene IB y por acá viene IE. Entonces este es el modelo Pi. El modelo Pi es simplemente cambiar esta resistencia, cambiarla de aquí y ponerla en la base, solamente multiplicarlo por beta. ¿Sí? Los dos modelos son equivalentes. ¿Listo? Entonces lo que va conectado en la base, pues va conectado aquí, a esta cosa que está acá. Y lo mismo acá, lo que va conectado en la base, pues va conectado aquí. Los dos modelos son equivalentes, ¿sí? Esta resistencia la puedo pasar acá colocándole beta veces. Esa demostración pues ya lo vimos, ¿sí? ¿Sí? Es equivalente a hacer un circuito en una malla con una corriente de IB, pero esta resistencia tiene que ser beta veces más grande, ¿sí? Si no, la malla pues va a comprender dos corrientes, la corriente IB y la corriente IE. Acá la malla comprende dos corrientes y acá la malla comprende solamente la corriente en la base. Entonces eso ya lo habíamos deducido y esto es la impedancia de base, ¿sí? ¿Cómo le llamamos? Le llamamos Z in de base, ¿sí? Es la impedancia que ve la base. Bueno, entonces esos son los modelos. ¿Ok?
que vamos a ver. Entonces, lo que vamos a pasar a ver son ya ver cuál es la ganancia, ¿sí? ¿Cuál es la ganancia de voltaje? ¿Listo? ¿Cuál es la ganancia de voltaje? Y también vamos a ver cuáles son los circuitos equivalentes para un amplificador, para diferentes amplificadores.